La frustración de Perón. Raro en él, Mario Cámpora estaba eufórico. Lo que no se consiguió en la Casa Rosada durante meses se logró en una sola noche en un boliche de cuarta. El bebé Riggi asintió sonriente. Era cierto. La noche del lunes 20 de noviembre el justicialismo logró reunir en un restaurante con nostalgias de galpón a dirigentes de 28 partidos que representaban el 80% del electorado. Cámpora y Riggi solo habían excluido a la nueva fuerza del Sogaray, a la confederación de partidos provinciales que apoyaban a Manrique y a otros grupúsculos conservadores. En la izquierda, en cambio, había autoexclusiones, como la del Partido Comunista, que se excusó de asistir por la imprecisión de los motivos y la heterogeneidad de los invitados. El doctor Juan Carlos Coral, figura pública del Partido Socialista de los Trabajadores, que orientaba al líder trotskista Nahuel Moreno, se acercó al Nino, pero se retiró protestando porque se trataba de una reunión secreta. Perón llegó al restaurante de Libertador a las 18:30 con una imponente escolta integrada por los suboficiales peronistas, agentes de la policía bonaerense y motociclistas de la brigada antiguerrillera que comandaba el comisario Villar. Osinde estaba contento con toda esa parafernalia. Flanqueado por Cámpora y Abal Medina, el general habló durante cerca de 90 minutos. Fue un discurso pleno de referencias al pasado, donde recordó cómo había rescatado la deuda externa para liberar al país de los imperialismos, y enumeró con frecuente sarcasmo las actitudes entreguistas de la dictadura que lo había derribado y de la que estaba en el poder. En buena parte de esa intervención inicial, porque después tuvo otras más cortas, reclamó el levantamiento del estado de sitio, la derogación de las leyes represivas y la libertad de los presos políticos como requisitos para garantizar la pureza y normalidad de las elecciones. Balbín lo escuchó atentamente, sabiendo que el punto central en la exposición del viejo rival, que se presentaba descarnado y dispuesto a cualquier sacrificio personal, era la cuestión del poder. Balbín pensaba de Perón lo mismo que Perón pensaba de Balbín. En política nadie se jubila por su propia voluntad. Lo que Perón pedía era que la UCR apoyara al PJ en su rechazo de la cláusula de residencia, que le impedía ser candidato. No lo decía abiertamente, pero reclamaba que se unieran al peronismo en una eventual abstención si los militares insistían en mantenerla. Y Balbín, más allá de los oropeles retóricos, le vino a decir que no, porque la proscripción era responsabilidad de quienes no se habían hecho presente en el país antes de la fecha fijada por la Junta de Comandantes. Perón asimiló el golpe, inmutable. Abal Medina y Cámpora se miraron. Abal sonrió con desprecio. Detestaba a los politiqueros liberales como Balbín y a los pícaros como Frondizi, que había agotado su sarampión de coraje en Ezeiza y había dado parte de enfermo para no asistir al Nino. Cámpora, en cambio, se preocupó. Buena parte de su tarea consistía en tejer alianzas para conformar un gran frente, pero sobre todo para allanar el camino de Perón a la presidencia. Si Balbín no se la jugaba, no habría manera de ganarles a los militares la pulseada por la cláusula. Tras la clásica maratón de discursos que no alteraban la gravedad de la negativa radical, se acordó que una condición de 19 miembros, que una comisión de 19 miembros redactara una declaración de la Asamblea. Cámpora propuso que la comisión tuviera un carácter ejecutivo y permanente. Balbín volvió a negarse, temeroso de que esto pudiera interpretarse como el embrión de un frente electoral de radicales y peronistas. Le preocupaba más su interna con Alfonsín que la posibilidad histórica de torcer la mano a los militares y obligarlos a conceder una elección sin condicionamientos de ninguna clase. Perón sorpresivamente opinó en contra de su delegado y se sumó a la posición del Chino. La comisión debía tener un carácter transitorio. Alentado por el clima amistoso de su primer encuentro, confiaba todavía en lograr un compromiso en nuevas reuniones, a solas. Como siempre se frustró y nunca va a ser presidente, va a tener que buscar para él y su partido una ubicación final, y esa ubicación va a significar el acercamiento entre nosotros. Él va a negociar con nosotros, le diría luego a un grupo de sindicalistas.
Poco después de la medianoche, un Perón todavía fresco y dicharachero se asomó a una ventana del Nino para saludar a unos 2000 partidarios apostados sobre la avenida Libertador. En otro sesgo de su estilo paternal, el viejo retó a un fanático que estaba trepado a un farol y lo interrumpía con sus vivas y consignas. Pero che, cállate la boca, le dijo, y su voz sonó idéntica a la de Pepe Arias. Luego resumió, hemos trabajado intensamente por el pueblo, que todo lo merece. Al día siguiente, Balbín regresó a Gaspar Campos y esta vez pudo hablar largamente y sin interferencias con el líder justicialista. En la calle había mucha menos gente para silbarlo. Pronto los manifestantes serían expulsados y arrestados por la policía y el ejército a pedido del teniente coronel Osinde. El caudillo radical se fue satisfecho. Perón era concurrencista. Aunque mantuvieron la cláusula del 25 de agosto, el PJ concurriría a elecciones. El anfitrión, en cambio, quedó frustrado. Pese al éxito indudable del operativo Regreso, que convalidaba su carácter cenital en la política argentina, no había logrado que el chino lo acompañara en una fórmula común ni en una eventual abstención si la dictadura no levantaba la cláusula de residencia. Se repetía la experiencia ya vivida con Amadeo Sabatini en 1945. Balbín, sin dejar de sonreír, rechazó el velado ofrecimiento del dueño de casa. Usted sabe que la vicepresidencia de la República es una rueda de auxilio. Como premio consuelo quedó un compromiso que no existió en el 45. Ganara quien ganara las elecciones, el perdedor dejaría gobernar al ganador y hasta podría llegar a colaborar en él sobre la base de ciertos acuerdos programáticos. Los radicales además mantendrían a Enrique Vanoli en la mesa de trabajo del Nino, que presidía Héctor Cámpora. 6 días después, Balbín le ganaba las internas a Raúl Alfonsín y se proclamaba candidato a la presidencia por la UCR. El 25 de noviembre, Perón realizó su primera y única conferencia de prensa en el país, que limitó deliberadamente a los corresponsales extranjeros. Ante una pregunta concreta, hizo una defensa de su primer delegado, John William Cook, a pesar de que se le atribuían ideas de ultraizquierda, para compensar las ideas ultraconservadoras de Remorino. Agregó con un guiño malicioso, que incluso fue secretario de Julito Roca. Pero el plato fuerte fue una verdadera bofetada a los militares argentinos. Soy ciudadano del Paraguay y general del ejército más glorioso del continente. Lanusse, que debía sentirse heredero de Mitre, rechazó el insulto al ejército argentino en un radiograma a las guarniciones. Hasta ese momento había conseguido controlarse y aparecer como tolerante, calificando incluso como positiva la presencia de Perón en el país, pero esa ironía, irreprochable en términos históricos, colmó su escasa paciencia. El embajador norteamericano que hizo grabar a Perón y escuchó la cinta varias veces, se equivocó en el análisis, atribuyendo la estocada, fríamente calculada, a un exabrupto temperamental del general paraguayo. El 26 de noviembre, la comisión redactó una declaración de 6 puntos, de los que solo contaba uno, el que exigía la derogación de la cláusula proscriptiva, que no solo afectaba a Perón, sino también a los que viajaran al exterior superando un determinado lapso y sin autorización del gobierno. La idea de la dictadura militar había sido cortar la relación de Cámpora y otros dirigentes con Perón, salvo que se pidiera permiso al gobierno, con lo cual se entraba por el aro del GAN. El delegado no cumplió con el plazo ni los pedidos de permiso para emitir una señal inequívoca. No buscaba la candidatura a presidente si el general quedaba proscripto, él también. De cualquier modo, sin el disuador nuclear de la abstención, las exigencias para levantar la cláusula naufragarían en la retórica y el gobierno lo sabía. 3 días antes, la Comisión de los 19 había solicitado una audiencia con la Junta de Comandantes a fin de formalizar sus recomendaciones al poder militar. Se reiteró entonces un sainete conocido. La Junta trató de derivarlos hacia el Ministerio del Interior y los 19 insistieron en entrevistarse con el triunvirato militar. En esos días, Cámpora y sus 3 asesores trabajaron intensamente en un curso de acción para obtener la derogación de las cláusulas proscriptivas y demás condicionamientos que vician el proceso.
1 o 2 días después de la Asamblea del Nino redactaron un memorándum secreto para Perón, donde proponían la movilización sectorial de las universidades y los sindicatos, así como la de todas las ramas del movimiento, en caso de una respuesta negativa del gobierno. El plan empezó a implementarse de inmediato con una seria limitación: la falta de participación de la rama sindical. En un segundo memo, fechado el 29 de noviembre, proponían concretar el gran acto público que no ha sido realizado hasta ahora desde la llegada del general Perón, y otras acciones que podían llevarse realmente a la práctica o jugarse como acción psicológica a través de amenazantes trascendidos. Entre ellas destacaba una gira del general Perón por el interior del país, cuya sola posibilidad perturbará profundamente a las autoridades militares. No llegó a perturbarlas. Las recomendaciones más duras no fueron instrumentadas. Perón le declaró al Giornale d'Italia que su candidatura era lo de menos. Ir al poder con Juan o con Pedro es lo mismo, lo que cuenta es ejercer el poder. Cámpora insistió en que no había otro candidato que Juan, pero todo el mundo empezó a preguntarse quién sería Pedro. El mismo 29, el general Alcides López Aunfranc, un halcón que conducía el Estado Mayor del Ejército, informó a sus camaradas de armas que no se modificaría la cláusula del 25 de agosto. 24 horas antes, la NUCE se había impuesto en la interna entre las armas, logrando que el brigadier Rey renunciara patrióticamente a presidir la Junta de Comandantes, que le tocaba por el mecanismo de rotación entre los triunviros. El no a la candidatura de Perón se multiplicó para que no quedaran dudas. En un comunicado oficial de la Junta en respuesta a la Mesa del Nino, mediante un fallo de la Corte Suprema rechazando un recurso de queja presentado por Díaz Vialet y Díaz Ortiz, y en una arenga de la NUCE en los cuarteles de Mar del Plata. Una última reflexión respecto de Perón: ese señor podrá ser o hacer, pretender hacer cualquier cosa, menos presidente de la República en el futuro. Mientras tanto, a pesar de la tregua tácita que la guerrilla peronista había brindado a Perón, la guerra sucia en sordina seguía cobrando víctimas. El 28 de noviembre en Rosario, comandos paramilitares disfrazados de hippies secuestraron al militante peronista Ángel Brandaza, de 23 años, y lo torturaron hasta causarle la muerte. El 12 de diciembre, el general Elvio Leandro Anaya, a cargo del segundo cuerpo del ejército, dijo que Brandaza era jefe de la regional Rosario del ERP y que se hallaba prófugo. La denuncia del secuestro, agregó, obedecería a una posible campaña de difamación contra las autoridades encargadas del orden. Un año más tarde, uno de los torturadores de Brandaza confesaría que el joven se había quedado en la parrilla. Según denuncias de la JP, el suplicio había sido presenciado por varios oficiales del segundo cuerpo, incluyendo al propio general Anaya. En esta guerra, la acción psicológica y la intimidación jugaban un papel preponderante. El viernes 1 de diciembre, 160 efectivos del Grupo de Artillería 101, con asiento en Ciudadela, se apostaron en las inmediaciones de Gaspar Campos, donde instalaron 4 cañones antiaéreos de 30 milímetros. El mayor encargado del insólito operativo dijo a los periodistas que venían a prestar protección antiaérea al expresidente Perón. Aunque Osinde lo negó, Sánchez de Bustamante reveló que había un pedido de los responsables privados de la seguridad ante este comando. Cámpora salió de Gaspar Campos cuando instalaban los cañones y comentó a la prensa: como no soy mal pensado, supongo que se trata de cuidar la seguridad del señor general Perón. Y deslizó una advertencia: sería lamentable y criticable en el mundo entero que se llegara a producir un atentado contra su vida. A la hora los soldados se fueron, después de que las bocas de los cañones girasen, siguiendo la trayectoria de un avión de línea que hacía una inocente aproximación a la pista de Aeroparque. Ese domingo volvió a correr la sangre en William Morris, cuando la policía impidió violentamente un acto de la JP en memoria de Fernando Abal Medina y Carlos Gustavo Ramos, los 2 fundadores de Montoneros, caídos en ese mismo sitio 2 años antes. Como otros chicos de su columna, Ramón Cesaris corrió desesperadamente hacia las vías del tren, tratando de cruzarlas para sacarse de encima una camioneta de la policía que venía pisándoles los talones. Comenzó a trepar por el alambrado que bordeaba el ferrocarril, pero se le enganchó un pie y quedó atrapado.
escuchando a sus espaldas el frenazo de la camioneta, ruidos de puertas, insultos y cerrojos. Cayó al suelo y fue rodeado. Uno de los policías la disparó a la cara con la pistola lanzagases. Dos detalles revelados al día siguiente por Juan Manuel Abal Medina y los abogados peronistas alimentaron la furia de las huestes juveniles. El extremista muerto de manera accidental tenía 18 años y la autopsia revelaba que le habían tirado la granada a 1 metro de distancia. Lanusse se indignó como si el muerto hubiera sido de su facción. Les confesó a varios periodistas que había montado en cólera viendo las fotos previas a la movilización, donde Rodolfo Galimberti y otros dirigentes juveniles aparecían en medio de la calle, los brazos en jarra, en un desplante provocativo y audaz, de quienes se hacen los machitos cuando tienen asegurada la escapada. Alguien le preguntó si entre los 34 detenidos estaba el consejero Galimberti y volvió a confesar. Me queda ese interrogante. No puedo disimular las ganas de que lo esté si así correspondiere. Luego acuñó otra frase que haría las delicias de Perón, y que no me busquen porque me van a encontrar. Nosotros las armas no las tenemos de adorno. Era una invitación para borrarlo del mapa, que pronto tuvo el añadido policial de un pedido de captura. A Galimberti no le quedó más remedio que sumergirse más hondo en la semiclandestinidad que ya practicaba. Después de la arenga de las piedras había desaparecido de la escena pública para reaparecer en una conferencia de prensa espectacular celebrada en Avenida La Plata el 30 de noviembre, donde aseguró que la JP lucharía hasta las últimas consecuencias contra la cláusula proscriptiva y anunció una serie de actos y movilizaciones como el que realizarían en William Morris, que había sido aprobado por el general Perón y discutidos democráticamente por los distintos grupos de la juventud peronista. En ese momento fue interrumpido sorpresivamente por su antiguo aliado Brito Lima, quien negó que hubiera existido tal debate. Brito, como de costumbre, no actuaba por la suya, sino instigado por un patrón que en ese caso era Osinde. Galimberti se mostró cauto y sereno, eludiendo caer en ataques contra el delegado militar o el provocador que acababa de interrumpirlo. Prefirió sorprender a la prensa con un anuncio muy significativo. Las listas de candidatos peronistas incluirían por partes iguales representantes de las 4 ramas del movimiento, el criterio igualitario que había encendido la ira de los sindicalistas en el Congreso del Savoy. Un periodista le preguntó si Osinde lo había desplazado de la custodia de Perón y el consejero juvenil contestó con una verdad a medias. Yo nunca formé parte de la custodia personal del general Perón, solamente estuve en Gaspar Campos desde el sábado hasta el lunes. La juventud peronista planteó la inquietud de participar en la custodia del general Perón porque asume la consigna que hemos reivindicado siempre de la vida por Perón, que no es una cosa formal, esa expectativa de momento no ha sido satisfecha. El día anterior había declarado que Perón padecía severas restricciones a sus movimientos, impuestas por el gobierno y por quienes lo aislaban del pueblo con la excusa de protegerlo. Mientras él hablaba en Avenida La Plata, una Isabelita sonriente lo desmentía en la puerta de Gaspar Campos. Yo tengo libertad porque salgo a todos lados y el general me imagino que lo mismo. Lo que pasa es que tiene tanto trabajo que debe permanecer en la casa. Hoy se levantó tarde porque anoche estuvo viendo televisión y en compañía de Nené Cámpora se subió al Dodge por Polara que acababan de obsequiarle. Un periodista insistió. Galimberti ha denunciado. Eso mejor se lo pregunta a Galimberti, respondió, porque yo me muevo tranquilamente. A Galimberti le molestó el desmentido, pero no le dio demasiada importancia. Al fin y al cabo, ¿quién era Isabel? Aparte de ser la mujer de Perón. Una boluda con demasiado spray en la cabeza. Más le preocupaban otras cosas, como la relación entre Perón y las organizaciones armadas. En Roma, antes de que se iniciara el operativo Regreso, los muchachos visitaron al general y le pidieron 10.000 fusiles. Les voy a dar 15.000, fue la sarcástica respuesta del viejo. El loco también creía en la teoría de los 10.000 fusiles, pero no era tan loco como para ir a pedírselos a Juan Perón. Para él eran actitudes de cristianuchis o marxistas conversos que no sabían con quién estaban hablando.
Los avatares de esa relación también inquietaban al Canca Gullo, el más querido por Cámpora de todos los dirigentes juveniles. Con el Beto Ahumada, otro protagonista del Lucha y Vuelve, habían organizado reuniones en el departamento de Muñiz Barreto para que Diego, el único que conocía las entrañas del monstruo, les relatara cómo era el Estado, a qué olía el poder, eso que Gullo llamaba con unción religiosa el organigrama. Una tarde, incómodos en los sillones fraileros, escuchaban anécdotas del onganiato, cuando aparecieron algunos oscuros de la conducción montonera. Venían de Gaspar Campos, de hablar con el viejo, y por lo que contaron, el Canca se agarró mentalmente la cabeza. La reunión había fracasado. En ese momento no pudo hacer la crítica, tuvo que racionalizarlo muchos años después. Fue un desastre total. Perón esperaba un grupo de conducción capaz de decir: general, hasta aquí llegamos con este método, ¿cómo barajamos y damos de nuevo? ¿Cómo hacemos la revolución? ¿Cómo pasamos de ser parte a ser todo? En cambio, la mayoría de los dirigentes no tenía clara la relación Perón-Orgas, ni la relación con el PJ. Los cuadros intermedios y la gente de la base no sabían qué lugar ocupaban en el dispositivo. Escuchó el relato de los combatientes a los que se atendía con actitud reverencial porque se jugaban la vida, y solo se animó a intercalar algunas preguntas, no fuera a ser que lo mirasen como mogólico o reformista, porque era apenas un jetón, una jeta pública reconocible para la militancia juvenil, pero impulsada desde bambalinas por el motor estratégico de los compañeros de la conducción. En esos días, a medida que el calendario electoral apuraba las definiciones, Beto y el Canca y otros jetones, como el perejil Leonardo Betanín, un diminuto y movedizo periodista que venía del Frente Estudiantil, discutían sobre posibles candidatos de la rama y sobre la metodología más adecuada para evitar que los currasen los sindicatos y los politiqueros. Sin embargo, cuando la conversación se demoraba mucho en esos andariveles, no faltaba el oscuro que mitad en broma y mitad en serio deslizaba la sospecha de que el compañero, preocupado por el PJ, se estaba convirtiendo en burócrata y podía acariciar incluso la idea abominable de ser diputado, y nadie en esas tiendas juveniles habitadas por el candor y el desinterés más absolutos quería ponerse encima semejante sayo. A pesar de las señales de alarma, ningún dirigente juvenil advirtió en ese momento la brecha que se abría en la relación entre Perón y Montoneros. En una de las escasas salidas de Gaspar Campos, Perón se descolgó sorpresivamente por la Villa de Retiro, donde el padre Carlos Mujica había levantado su capilla del Cristo Obrero. La visita fue tan inesperada que el sacerdote estaba ausente en Mar del Plata. Se enteró y regresó a la capital a toda velocidad. Los villeros le contaron que el hombre en persona había caminado por esas callejuelas de barro y latas para verlo a usted, padre. Carlitos Mujica corrió a Gaspar Campos a devolverle la cortesía y allí acordaron una reunión con un grupo de sacerdotes pertenecientes al movimiento del Tercer Mundo. Fue uno de los mejores momentos del regreso. Como llovían los 60 curitas que compartían sin alardes la vida cotidiana de los pobres, se arracimaron en la sala de atrás, sentados en el suelo, rodeando a un patriarca deseoso de hablar con ellos sobre todo lo divino y lo humano. Y porque era cierto, o para halagarlos, comenzó revelándoles que el propio canciller del Vaticano, Monseñor Agostino Casaroli, le había encarecido en Roma que hablara con los sacerdotes del Tercer Mundo. También les dijo que sus relaciones con la jerarquía no dependían de Giancarlo Elía Valori. No les reveló, en cambio, que Casaroli había descalificado a Valori como vía para conseguir una audiencia con el Papa, porque su nombre era mala palabra en la Santa Sede. Varias definiciones deleitaron a los curas. Dijo que la humanidad marchaba hacia el socialismo, pero que éste no debía ser rígido, sino realizarse de acuerdo con las circunstancias que la realidad impone. Como solía, elogió a la China de Mao con su concepción universalista, criterio que regirá al mundo del siglo XXI, y advirtió contra la desunión de América Latina que había provocado su derrocamiento en 1955 y amenazaba 20 años después con hacer caer a Salvador Allende. El presidente chileno soportaba en esos días una fuerte presión de las grandes transnacionales del cobre, como la Anaconda de Sproul-Braden, el viejo antagonista de Perón. En el centro de la conspiración se ubicaba la ITT y dos hombres claves, Henry Kissinger y George Bush, entonces embajador norteamericano en la ONU.
En el nuevo marco hemisférico, donde la dictadura militar de Bolivia y el gobierno militarizado del Uruguay pronunciaban la marejada contrainsurgente, Perón hizo una sugestiva referencia al peligro de los extremismos. La extrema derecha, dijo en ese momento, era más peligrosa que la extrema izquierda. Esta última, agregó, es más controlable ya que se mueve con esquemas rígidos. Nadie en el peronismo revolucionario se consideró aludido. Todos miraron en dirección al ERP y destacaron la buena relación con Abal Medina, que era cierta, no porque el fundador del Círculo del Plata fuera montonero, sino precisamente porque no lo era. 2 o 3 días después de que el jefe se instalara en Gaspar Campos, la primera vez que pudo agarrarlo a solas, el joven abogado nacionalista tuvo uno de esos impromptus típicos de un alma política, donde se combinan la sinceridad y el cálculo bajo la apariencia más espontánea. General, usted está de aquí, el operativo regreso ha sido un éxito. Creo haber cumplido mi tarea. Ahora viene todo el lío de las candidaturas en el que no sé si podré tener la misma suerte, porque no conozco a casi nadie dentro del movimiento. Pienso que debo poner la Secretaría General a su discusión. Por favor, doctor, replicó Perón, es mejor que siga usted que no tiene compromisos internos. Cualquiera que ponga en su lugar la va a jugar para un grupo determinado. Usted manéjese como ha hecho hasta ahora. Solo voy a darle un consejo. Evite que las rivalidades terminen en rupturas. Unos días después, ese consejo fue rudamente puesto a prueba, cuando Abal Medina tuvo que hacer malabarismos para terciar entre Rucci y el secretario general de la CGT cordobesa Atilio López, que acusaba al petizo de cerrarle el camino hacia Perón. Los días siguientes al cónclave del Nino, Abal Medina acompañó al general en un par de paseos en auto por Buenos Aires, en los que el viejo cotejaba a cada rato la ciudad del 72 con las fotos fijas del 55, que habitaron la memoria del destierro. Le faltaban tranvías y empedrados, le sobraba algún edificio de vidrio y aluminio. Esa avenida era más grande en el recuerdo y aquella ochava más pequeña. Un fuga hacia atrás pronto dejó de lado las calles de los 50 para ingresar en una tierra sepia, donde Liniers todavía no se fundaba y muchos barrios modernos eran chacras y potreros. Abal observaba con cierta preocupación que el anciano estadista, al que admiraba cada día más, a veces se lo confundía en las distintas Argentinas y volvía, como cualquier hombre, a recorrer las inercias de sus mejores años. De cualquier modo no era grave, el viejo seguía en posesión de su astucia legendaria. Una tarde Lorenzo Miguel le había inflado las cifras de afiliación de la UOM y los sindicatos vasallos de la Patria Metalúrgica. Perón lo escuchó con cara de gran interés, pero cuando salió de la sala comentó con Abal Medina: es lo de siempre, nos quieren mostrar un poder que no tienen. Él, en cambio, deflacionaba sus intenciones. Por eso Abal Medina también se convenció que estaba amortizado y solo quería ser lo que el Daniel llamaba el patriarca de América. Si se había dejado dominar, era solo por la unidad del movimiento. Si es así, lo va a designar a Cámpora, pensó Abal Medina. No hay otro. Y esperó a que el general tocase el tema. Ajeno a ese cálculo y a pesar de que había alcanzado su hora más gloriosa al concretar el regreso de Perón, el delegado estaba en aquellos primeros días de diciembre francamente deprimido. A pesar de todos los esfuerzos realizados, vivía como un fracaso personal el mantenimiento de las cláusulas proscriptivas. Además percibía 2 peligros políticos que podían desgastar al general y disminuir el capital logrado con el retorno. El primero derivaba de la propia presencia del comandante en el campo de batalla, y la clave se le había dado paradójicamente el expresidente de facto Roberto Marcelo Levingston. En una charla en el estudio de Héctor y el Bebe, el antiguo oficial de inteligencia repitió varias veces que no había pasado nada con la vuelta de Perón al país, aunque lo decía como elogio, queriendo expresar que se habían desinflado los pronósticos apocalípticos. Les hizo pensar a Rigui primero y a Cámpora después que el general debía irse antes de que el sistema lo deglutiera. Perón había llegado a la misma conclusión, sabía que él estaba acotado, amenazado y proscrito, y que un líder inmóvil, desgastado como mito por la cercanía y los conflictos del propio movimiento, podía sufrir un gran deterioro. Ya lo había dicho, si Dios bajara todos los días a la tierra no tardaría en aparecer un tonto que le faltara el respeto. El segundo peligro era el debilitamiento del frente.
Algunas fuerzas amenazaban escaparse con el bisonte, Allende, al embrionario Frente de Centro Izquierda, que nunca podría ganarle al peronismo y sus aliados, pero podía negociar mejores posiciones con el PJ en una hipotética segunda vuelta. Presionado por un calendario electoral que fijaba el 11 de diciembre como término para establecer alianzas y el 21 para oficializar candidaturas, Cámpora apuró el asado con una serie de reuniones en lo de Jambí, que empezaron con la amplitud de la mesa de trabajo del Nino y concluyeron con la inesperada conformación del Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, donde el PJ iba rodeado por los desarrollistas del MID, los conservadores populares, los populares cristianos de José Antonio Allende, pequeños desprendimientos de socialistas y radicales y hasta partiditos de un solo hombre como los de Mario Amadeo y Marcelo Sánchez Orondo. El Partido Intransigente no participó en la constitución de la nueva coalición, en tanto que los revolucionarios cristianos de Sueldo y la UDELPA de Sandler no fueron pocas horas después censurando, entre otras cosas, el sectarismo del nombre. La noche del martes cubrí como periodista la reunión en el piso de Jambí, pero Héctor Cámpora ya me había encargado una misión política, que hablara con el dirigente cristiano Juan Lavaqué para robárselo a Sueldo. Tuve éxito en la gestión y contribuí a forjar sin imaginarlo un isabelino ortodoxo que llegaría a convertirse en un inquisidor del justicialismo. En esos días, Sueldo y Lavaqué habían mantenido una charla muy sabrosa con Perón, donde éste les contó sus diálogos con grandes capitalistas europeos, a quienes pensaba interesar en un modelo mixto en sociedad con el Estado argentino, para dinamizar el sector industrial e incorporar nuevas tecnologías. Esta vez no se hizo el desencarnado. Confesó que no iba a retirar nunca, no se iba a retirar nunca y que tenía unas ganas bárbaras de volver a bailar. Esa noche el delegado me presentó a un hombre atildado y tieso, absolutamente desconocido para mí, que era Ítalo Luder. Recuerdo que lo ofendí sin querer preguntándole si era del MID, porque no me parecía peronista, como tampoco me parecían muy peronistas el dueño de casa y algunos de sus amigos, de quienes escuché un relato del 17 de noviembre totalmente divorciado de lo que yo había vivido entre la gente en la movilización Ezeiza. Al día siguiente el Frejuli empezó a discutir su organización y su plataforma, una serie de generalidades vagamente progresistas en el estudio del conservador popular Alberto von Rusch. El candidato seguía siendo Juan Perón, aunque nadie ignoraba que era un formalismo. No había un postulante a vice y se especulaba con la posibilidad de que el socio mayoritario cediera un 25% de las candidaturas a sus aliados. Ese mismo día una versión empezó a circular con insistencia. Perón estaba por irse del país. Simultáneamente estalló una gresca en las tiendas de la derecha liberal cuando el brigadier Ezequiel Martínez, apoyado desembosadamente por Lanusse, se lanzó a conformar la Alianza Republicana con el flexible Leopoldo Bravo como compañero de fórmula y el respaldo de varios partidos provinciales que en teoría debían apoyar el proyecto conservador populista de Francisco Manrique, considerándose plagiado y temiendo que el oficialismo le arrebatara banderas y recursos. Manrique salió a pregonar la trampa de su ex amigo al presidente. La jugada era transparente. Un peronismo sin la candidatura de Perón no ganaría la primera vuelta y era preciso generar una nueva instancia para negociar con los radicales en el balotaje. El partido militar, con Ezequiel Martínez como portaestandarte, se sumaban sin rubores al proceso electoral. El jueves 7, Isabel por su lado y Cámpora por el suyo confirmaron que Perón abandonaría la Argentina para realizar una gira por varios países de América Latina, Europa y Asia, aunque había invitaciones reales, como la China popular, y gobiernos dispuestos a improvisar una cálida recepción como el del Perú, que conducía el general Juan Velasco Alvarado. Lo cierto es que el viaje se había improvisado como pretexto para un imprescindible repliegue. El sábado 9 puso en manos de Cámpora una carta donde explicaba su alejamiento como parte de la lucha contra los imperialismos apátridas y en favor de la unión de los pueblos latinoamericanos. Esta gira decía que tomará solo algunas semanas, toda vez que en mi firme propósito regresar al país para brindarme apoyo al Frente Justicialista de Liberación Nacional. La misiva refrendaba a Cámpora como conducción táctica del movimiento en tanto durase su ausencia.
El domingo 10 el Partido Justicialista inició un nuevo congreso en el restaurante La Emiliana, donde aprobó la constitución del Frejuli. En las próximas 72 horas, dijo Cámpora, el movimiento deberá soportar una ingrata noticia que hará sangrar nuestras heridas. El lunes 11, los dirigentes del Frejuli le ofrecieron a Perón la candidatura a presidente. A través de la retórica alcinista pero efectiva de Solano Lima, Cortés y formal, pero realmente conmovido, Perón prometió reflexionar sobre el ofrecimiento. Faltaban 48 horas para la partida y no había nada que reflexionar con relación a esa candidatura, pero todos sabían y aceptaban ese formulismo como parte de un ritual arcaico y tal vez inextinguible. Al día siguiente, redactó una carta verdaderamente emocionada a sus aliados del Frejuli. En la vida de todo ser humano, empezaba, existen instantes trascendentes que se graban en forma indeleble por encima de todos los recuerdos de su existencia. Mi regreso a la patria, luego de tantos años de ausencia, marca el punto crucial de mi destino. Luego rendía homenaje a todos los compañeros del movimiento que habían hecho posible ese retorno y a los dirigentes de los partidos frentistas que habían asumido ante la historia la responsabilidad de terminar con el oprobio de la dependencia. Agradecía largamente el ofrecimiento de la candidatura y la declinaba por la situación existente en el país y en beneficio de soluciones que permitan terminar con la dictadura militar. En los últimos párrafos, apenas sofrenada por un estilista de real talento, asomaba la pasión, ese agrio despecho por la barrera que le oponían los militares y los radicales. Las cartas están echadas, dependencia o liberación, pueblo o fuerzas oscuras de la traición. Luego se volvió hacia ese secretario general que no había sido jesuita por casualidad, al que adivinaba criado entre alcanfores y bendiciones de Pío XII, que tenía la sensualidad de los jesuitas y la cara astuta de un lobo de provincia, y le dijo que se aproximara.